Soy el Padre Santiago Martínez. Vamos a continuar hablando de sabiduría, ciencia y fe, y concretamente del papel que el hombre tiene hacia la fe. Se trata, en definitiva, de apoyar al Papa Benedicto XVI en ese año de la fe que nos ha propuesto, absolutamente necesario para que el mundo pueda cambiar. Para eso tenemos que cambiar los seres humanos, y para cambiar los seres humanos tenemos una obligación gravísima los que nos llamamos cristianos. Hemos venido hablando un poquito de cómo la fe es una virtud magnífica, virtud natural. Creemos en algo por alguien, es una forma legítima de conocimiento, es una forma humana de saber, legítima, y, como decía Santo Tomás, por la fe creemos en algo por alguien, o le creemos algo a alguien. Y ya, unas veces, ese conocimiento nos vendrá de un testigo humano, otras veces será de un testigo divino. Vamos a hablar hoy de algunos aspectos del contenido de la revelación. Ya acabamos de comentar que en la revelación tenemos, por una parte, verdades naturalmente cognoscibles, es decir, que sin necesidad de la ayuda de la revelación sobrenatural, a través de la revelación cósmica, de la revelación natural, el hombre puede llegar a conocer verdades como son, por ejemplo, los misterios, bueno, propiamente no son misterios, sería la existencia de Dios, por ejemplo, la inmortalidad del alma. En cambio, hay otros misterios que llamamos estrictamente sobrenaturales, en los cuales se necesita siempre la revelación sobrenatural por parte de Dios. Ejemplo es el misterio de la Santísima Trinidad. Es un misterio que trasciende incluso la misma inteligencia angélica y que no puede ser entendido ni demostrado por el progreso de la ciencia. No obstante, son verdades que no contradicen a la razón, aunque sí la sobrepasan, y que continúan siendo oscuras aún después de que han sido reveladas. Estas verdades no se oponen de ninguna manera, aunque no son dimensión humana, no son opuestas al género ni al bien común de la humanidad. Al revés, son garantía del verdadero progreso humano. Pues bien, estos misterios son las verdades reveladas, el don de Dios al hombre en la entrega-revelación, donde Dios se nos entrega a sí mismo, nos da su verdad, su misma verdad, como don gratuito revelado. Y el hombre creyente responde con su entrega a Dios en la obediencia de la fe, aceptación-entrega por la fe al don revelación. Vamos a ver ahora la naturaleza de esta entrega por parte del hombre. Y empezaremos por ver cómo la fe es obsequio pleno a Dios de la inteligencia y de la voluntad. Hay un dicho muy antiguo que viene de una verdad, una antigua profesión de fe, que en el siglo XII se le propuso a un tal Durango de Huesca y compañeros valdeses por el Papa Inocencio III, en el cual se repite una frase que me parece que es una verdadera preciosidad. De corazón creemos, por la fe entendemos. Por la fe entendemos, de corazón creemos. Vamos a ver qué quiere decir esto de que por la fe entendemos. Hemos hablado de cómo la fe tiene un contenido natural o sobrenatural de verdad. Y, como sabemos, el sujeto de la verdad es la inteligencia humana. Por tanto, la fe no se asienta en el riñón, no se asienta en el estómago, en el tobillo, en la rodilla, sino que la fe tiene un asentamiento normal que es la inteligencia. Por eso decimos que la fe es formalmente un asentimiento. Esto quiere decir que no es un simple sentimiento religioso, como querían los modernistas, quienes, apoyándose en el agnosticismo de aquella filosofía propia de esa época y en el principio de inmanencia religiosa, que pues fue extendido en gran parte o se lo debemos en gran parte a Kant, reducían a sentimiento tanto la fe como la revelación. Esto sería luego condenado por el Papa Pío X, San Pío X, en la encíclica Pascendi en 1907. Santo Tomás nos dice que creer es inmediatamente un acto del entendimiento, porque su objeto es la verdad y la verdad propiamente pertenece al entendimiento. Por tanto, creer radica primordialmente, esencialmente, en la inteligencia. La fe es un verdadero asentimiento de la inteligencia y, por lo tanto, esto es importantísimo, tiene su esfera en la parte más importante del hombre, que es la inteligencia, en la zona racional, no sentimental. También son muy importantes los sentimientos, pero más importante es la inteligencia. Lo propiamente humano es la inteligencia. También sienten los perros y los gatos, pero no entienden. Es un principio sobrenatural de conocimiento, pero cuidado, no es un acto causado solamente por Dios,
sino también producido por la criatura. Sin embargo, distinto del conocimiento natural. Es verdad que no penetra, aunque no penetra las verdades, conociéndolas por sus razonamientos internas, no por eso es un asentimiento ciego. Es decir, ya hemos comentado cómo yo no creo en la Santísima Trinidad porque vea la evidencia, porque vea internamente la conexión estructural que tiene este misterio. No, no es un asentimiento ciego, nos dice Santo Tomás, porque la fe no puede referirse en absoluto a algo que no se ve o que no se entiende de alguna manera, como tampoco pertenece a la fe lo que puede ser demostrado. Habíamos comentado en alguna vez, me pasé, que San Gregorio Magno decía, no tiene mérito la fe a la que la humana razón le ofrece experimento, para eso tenemos la ciencia, ni mucho menos es irracional, puesto que no siendo fruto necesario de los argumentos de la razón, está sin embargo por encima de ella. Por eso decía el Papa Pablo VI, la fe necesita la razón, la supera, pero la necesita, y cosas muy parecidas encontramos abundantemente en los textos del Papa actual. La fe necesita la razón, veréis que también la razón necesita la fe. Antes de aceptar la fe, la inteligencia tiene que dictaminar qué se puede y qué se debe creer, porque no podemos lanzarnos sin paracaídas. Cuando uno se lanza a creer algo que no puede entender del todo, tiene que encontrar justificaciones de por qué se lanza no sin paracaídas, sino con un maravilloso paracaídas. Y ahí es donde interviene otro aspecto importantísimo. La fe está causalmente en la voluntad. De corazón creemos. Es decir, no es cuestión exclusivamente intelectual, no es solamente un acto de la inteligencia, es un acto de la inteligencia que es imperado por la voluntad. La voluntad empuja, impera, mueve al entendimiento, al asentimiento. Por eso, en la fe se da también siempre una respuesta voluntaria del hombre a Dios. Es el hombre entero, con su inteligencia, con su voluntad, con su corazón y también con todo lo demás, con lo que verdaderamente entiende y atiende. Al no ser evidente ni vista la verdad propuesta para ser creída, el entendimiento requiere a alguien que le ayude, una fuerza que le empuje al asentimiento. Esa fuerza es, en la fe sobrenatural, la voluntad ayudada por la gracia. Esto es importantísimo, la voluntad ayudada por la gracia. Por eso se dice que la fe está causaliter in voluntate, causalmente en la voluntad, puesto que no es evidenter vera, sin embargo es evidenter credibilis. No es evidentemente verdadera, pero sí es evidentemente creíble. Esto es muy importante y de ahí esa frase que comentaba al principio, de corazón creemos y por la fe entendemos. San Agustín también lo enseña de muchas maneras. Dice, por ejemplo, nemo credi nisi volens. Nadie puede creer si no quiere. Para creer hay que querer. Querer, creer. Por eso también dice San Agustín que la fe está en la voluntad. Por supuesto que en el entendimiento, pero también está en la voluntad. También Santo Tomás destaca el papel de la voluntad en el acto de fe. Mientras la ciencia y el intelecto toman su certeza de su pertenencia al conocimiento, la fe añade algo más. La fe la toma de algo extraño al conocimiento y que existe nada menos que en el género del amor. Así lo dice en comentarios de las sentencias. En otro lugar, en el de Veritate, también Santo Tomás nos enseña credere non habet assensum nisi es imperio voluntate. No tendría lugar el asentimiento sin el imperio de la voluntad. Es decir, no habría conocimiento de fe si no hubiera un empujón, una ayuda, un aliento por parte de la voluntad. También en la Suma contra Gentiles nos dice que en el conocimiento de fe el papel principal lo tiene la voluntad. Santo Tomás. Además, en la Suma Teológica nos recuerda que el intelecto creyente se determina no por la razón, sino por la voluntad. Secunda, secunde, dos. Como vemos, el asentimiento intelectual lo impera la voluntad. Es el apetito racional, que eso es la voluntad, el apetito racional, el que mueve, el que manda, el que empuja a creer. Entendemos mejor ahora algo que ya hemos adelantado. Siendo la voluntad la facultad del amor, comprendemos el enorme papel que el amor tiene en la fe. Por eso la fe cristiana nunca es ni tiene exclusivamente una dimensión puramente intelectiva,
sino también volitiva, afectiva. No andaba equivocado Newman cuando afirmaba creemos porque amamos. Y San Juan, el que ama, a Dios conoce. Es decir, que para conocer a Dios hay que amarlo. Para amarlo hay que conocerlo. Aquí vemos una vez más cómo se ayudan mutuamente, se entrelazan la inteligencia y la voluntad en el acto de fe también sobrenatural. Por lo tanto, la fe no es simple cuestión de voluntad o simple cuestión de inteligencia, es también cuestión de corazón, entendiendo el corazón como el centro de la personalidad. Creer es también dar nuestro corazón, entendido como el nudo más profundo del hombre, al que concentra, encarna y expresa comunidad orgánica. Sin embargo, en el terreno sobrenatural, como dice muy bien San Agustín, no cree quien quiere, sino quien tiene la gracia para creer. Por eso dirá también San Pablo que no es de todos creer, no es de todos tener fe, no todos tienen la fuerza de voluntad movida por la gracia para creer. La voluntad por sí sola, sin la ayuda de la gracia, es incapaz de empujar el entendimiento al acto de fe. Por lo tanto, la fe sobrenatural exige la gracia, la inteligencia y la voluntad. Por lo tanto, es evidente, bueno, si no es evidente, por lo menos es razonable darnos cuenta de que son tres los grandes factores que concurren para un acto de fe. En la génesis del acto de fe concurren formalmente el entendimiento, causalmente la voluntad, sobrenaturalmente la gracia. Ninguno de los tres aislado, sino conjuntamente obra. Cada uno por separado no podría producirse el acto de fe. Ninguno puede faltar, pero ninguno es suficiente aisladamente tomado. Sin la cooperación del entendimiento, la decisión de creer sería ciega, no sería razonable. Sin el impulso de la voluntad, ayudada por la gracia, sería estéril, sería ineficaz. El papel de la voluntad aparece así con toda su importancia. Con anterioridad, contribuye directamente al asentimiento del intelecto. Con posterioridad, contribuye a que la persona manifieste plenamente su fe en la vida y en la conducta. Por eso veremos, un poquito más adelante, cómo es muy importante el compromiso vital. Es decir, la fe nos es dada, pero nos es dada para vivirla, para comunicarla, para practicarla, para enseñarla. Y para eso se requiere el papel de la voluntad. La gracia acompaña misteriosamente, asombrosamente, maravillosamente todo el proceso. El antes, el en y el después del acto de fe. Por eso la fe aparece como regalo de Dios con su gracia, como don de la gracia, como acto del pensamiento que busca la verdad, pero también como gesto decisivo de nuestra voluntad y de nuestra libertad. Y aquí salió otra palabrita muy importante, la libertad. La fe es un acto libre. El acto de fe es un acto soberanamente libre, es un asentimiento racional del alma libre. Esto lo pueden ver en el Catecismo de la Iglesia Católica número 160, donde se dice con toda claridad: esto es una de las realidades y una de las más grandes afirmaciones del magisterio de la Iglesia a lo largo de toda su vida. Hay tontorrones por ahí, por decirlo de alguna manera, que piensan que no interviene para nada la libertad. Algunos creen que ni la inteligencia ni la voluntad, porque es un simple sentimiento. Pues no. Se requiere la inteligencia y la voluntad. Pero siempre que hay inteligencia y voluntad, con intervención de la gracia, interviene la libertad. No puede haber libertad sin inteligencia y sin voluntad. La libertad es una consecuencia de ambas. Es un querer racional, es un querer motivado, es un querer racionalizado y por tanto es un acto profundamente libre. Y porque es libre, es profundamente humano, o si prefieres, porque es humano, acto humano es profundamente libre. Por lo tanto, el acto de fe requiere ese concurso de inteligencia, voluntad y libertad, y si Dios lo puede mandar, es porque el hombre lo puede obedecer si quiere. Y también puede decir que no, porque es libre. Esta es la maravilla. Dios se ha puesto en tus manos y en mis manos para querer decir sí o para querer decir no. Esta es la doctrina de la Iglesia. La fe, dice el Concilio Vaticano I, es en sí misma un don de Dios.
y su acto es una obra que pertenece a la salvación, obra por la que el hombre presta a Dios mismo libre obediencia, consintiendo y cooperando a su gracia a la que podría resistir. El magisterio de la Iglesia rechaza a quien afirme que el asentimiento a la fe cristiana no es libre. Anteriormente, el Concilio de Trento, al hablar de la justificación, había enseñado: cuando en las Sagradas Letras se dice «convertíos a mí y yo me convertiré a vosotros», es del libro tomado del libro de Zacarías, somos advertidos de nuestra libertad. Cuando respondemos «conviértenos, Señor, a ti y nos convertiremos», confesamos que somos prevenidos por la gracia de Dios. Esto está en Denzinger, lo pueden ver 797. El Denzinger, si alguno no lo sabe, es un libro de un autor que así se llamaba, que ha recogido las principales manifestaciones del magisterio de la Iglesia. Para un cristiano, la fe, si bien es, esto es muy importante, si bien es libre en el acto que la expresa, no lo es en la formulación de la doctrina, en cuanto que ésta ha sido ya definida. Por tanto, yo soy libre para creer, pero cuidado, no puedo modificar la fórmula de fe que me da para ser creída. Yo por la fe digo, Jesucristo es Dios. Yo no puedo decir después, yo sí creo que Jesucristo es, pero no Dios, porque entonces estoy cambiando la fórmula de fe. Eso no lo puedo hacer. Por tanto, el uso de la libertad, como dice el Papa Pablo VI, no es un juego de segunda categoría. Es una cosa muy importante. En definitiva, cuando un cristiano cree, cuando tú y yo creemos, ejercitamos y comprometemos nuestra libertad personal, nuestra propia inteligencia, nuestra propia voluntad y nuestra colaboración libre con la gracia. Es muy interesante lo que ha dicho el Concilio Vaticano II a propósito de todo esto, en la declaración sobre la libertad religiosa. Se lo voy a leer porque es muy importante. Es el número 10 de la Declaración sobre la Libertad Religiosa, documento del Vaticano II. Dice el concilio: es uno de los capítulos principales de la doctrina católica, contenido en la palabra de Dios, predicado constantemente por los padres de la Iglesia, que el hombre, cuando cree, el hombre al creer, debe responder voluntariamente a Dios, y que por tanto nadie debe ser forzado a abrazar la fe contra su voluntad. Esto ha sido mantenido siempre a lo largo de la doctrina de Dios. Que no se haya vivido en alguna manera, por alguno que no lo entendió, o por algún príncipe, algún marqués o lo que tú quieras, es una cosa muy diferente, ¿no? Porque el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. Y por lo tanto, iríamos contra la naturaleza en el caso contrario. El hombre, al ser redimido por Cristo Salvador y llamado por Jesucristo a la filiación adoptiva, no puede adherirse a Dios, que se revela a sí mismo, a menos que atraído por la palabra, por el Padre, rinda a Dios el obsequio razonable, racional y libre de la fe. Palabras estupendas que las pueden leer en la Declaración sobre la Libertad Religiosa. De ahí que la Iglesia prohíba la coacción por parte de los hombres en materia religiosa, y también que hoy, clarísimamente, fomente entre los estados el régimen jurídico de libertad religiosa, que muchos lo violan palpablemente, tremendamente, odiosamente, porque también nosotros nos dejamos. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, hay que dejar en libertad religiosa, hay que dejar la libertad de religión, la libertad de conciencia, para que el hombre libremente le diga a Dios sí o le diga a Dios no. Otro tema que hay que tratar, y siguiendo con esto mismo, es, por lo tanto, por lo que venimos diciendo, hay momentos en que no puede extrañarnos que por una parte se dé una fe firme y por otra parte se dé un poquito oscurecida. Hay firmeza y oscuridad de la fe al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues porque la fe, como hemos venido repitiendo, es una aceptación, un asentimiento intelectual a una realidad que no la vemos con toda claridad. Hay algo de oculto en lo que vemos, por llamarlo de alguna manera, cosa oculta, dicen algunas veces algunos teólogos. Es un asentimiento firme que no vacila. La fe sobrenatural adquiere
una absoluta firmeza por la seguridad del testigo. Si yo tengo un médico que fuera Dios, no se equivocaría, tendría una absoluta certeza en lo que me dice. En la tierra no podemos tener una absoluta certeza, porque ningún ser humano es omnisciente ni es omnipotente. Pero con Dios sí. Como Dios no se puede engañar ni engañarnos, porque es la verdad absoluta, la primera verdad, como dicen los filósofos, in essendo, en el ser, et indicendo, en el decir, puedo con toda seguridad lanzarme en los brazos de Dios. Y no me lanzo sin paracaídas, porque sé en las manos de quién estoy. Pero el misterio que Dios me revela, la Trinidad, la gracia, no lo veo, no lo toco, por lo menos de manera directa. Entonces, de ahí hay una cierta oscuridad en la naturaleza de la verdad revelada, que sigue por divina y misteriosa, siendo hasta cierto punto impenetrable para el conocimiento humano, aún después de revelada y aún después de la ayuda de la gracia. Con la ayuda de la gracia y con la revelación, cuando rezo el credo, hay cosas que quedan ocultas, cosas que no acabo de ver. Puedo estudiar la creación, se puede llegar al concepto de creación por las fuerzas solamente naturales, pero vean ustedes el caos que hay a la hora de explicar, sobre todo cuando no son católicos y no son creyentes. Por eso hay que afirmar, y no es ninguna cosa, porque esto se da en casi todas las cosas. Si me tomo un vaso de leche, pues sí sé que es leche, pero vaya usted a saber la cantidad de agua que le han metido, ¿no? O si me dicen que es una agua pura, pues vaya usted a saber la cantidad de agua pura o sin mezcla que tiene también ahí, ¿no? Por lo tanto, no hay... Pero hay que entender esto, ¿eh? La firmeza y la oscuridad se dan juntas en el acto de fe, pero hay que entender correctamente esta oscuridad. No se provoca por defecto de luz, sino por exceso de luminosidad, de manera semejante a la ceguera causada por el sol, que no se debe a escasez de luz, sino excesa de la misma. La verdad divinamente comunicada es como, diríamos, excesivamente verdad, si se me permite hablar así, y excede la capacidad comprensiva del entendimiento humano. Por lo tanto, para acabar y llegar a un corte, la oscuridad no procede ni del sujeto, verdad que revela, revelante, ni de la verdad revelada, sino de la limitación del entendimiento del sujeto creyente. Esto ha sido, como sabemos, confirmado por el Concilio Vaticano II, cuando dice los misterios divinos, por su propia naturaleza, de tal manera sobrepasan el entendimiento creado que aún enseñados por la revelación y aceptados por la fe, siguen no obstante encubiertos por el velo de la misma fe y envueltos de cierta oscuridad. Resulta muy interesante cómo Santo Tomás de Aquino, que como saben ustedes, lo he dicho muchas veces, pues es un genio no solamente de la teología, sino también de la filosofía y sobre todo del sentido común, habla de este aspecto tan inquietante, incluso utiliza la palabra de inquietante, a propósito precisamente de la firmeza y de la oscuridad de la fe. Santo Tomás nos dice cómo la fe tiene, por una parte, algo de perfección y por otra parte tiene algo de imperfección. Y nos dice el santo que la perfección descansa en la firmeza, porque es algo que nos viene asegurado por la verdad divina. Y por tanto, el asentimiento en esa dimensión es firme, pero la imperfección nace de la carencia no de coherencia, porque no es que nos falte coherencia, sino, diríamos, de visión. Es como cuando no vemos porque no hay luz, pues no vemos, no hay luz, falta un poco la luz. Esa imperfección no está en Dios, está en la mente tuya y en la mente mía. Hemos de partir de la base que casi todas las cosas las conocemos con una cierta imperfección. No hay nada que conozcamos con una absoluta perfección. Un vaso de agua, si me preguntas cuántas moléculas de H2O tiene, pues no lo sé. Y si me preguntas qué graduación tiene el vino y no he visto la botella, tampoco lo sé. Es decir, no hay que extrañarse porque todos nuestros conocimientos, siendo ciertos y verdaderos, tienen una gran parte de imperfección. De ahí que el Santo Tomás nos dice que la inquietud del conocimiento proviene de que el acto no termina en la visión propiamente dicha. En la tierra nunca veremos directamente a Dios. En el cielo, cuando veamos cara a cara, entonces no habrá ningún problema. Bueno, habrá un problema porque aún así no podremos ver
en la absoluta intimidad a Dios, porque nunca podremos ver a Dios de una manera absoluta bien, porque no somos, ni nuestro conocimiento puede ser omnisciente. Pero lo que es importante es que del hecho de que haya esta oscuridad, de que haya esta falta de firmeza en algún momento, surge una inquietud. Pero es una inquietud que yo diría que no nos debe inquietar. ¿Por qué? Porque el acto de fe tiene de oscuridad, por razón, como acabamos de decir, de la inevidencia de la verdad revelada, pero lo tiene de firmeza por la seguridad con la que Dios revela. Por eso la fe, podemos decirlo a grito pelado, la fe es maravillosamente luminosa. ¿Por qué? Porque es luz. Sobre todo es luz. No será una luz absoluta, pero es una luz maravillosa, siendo contemplación de una cosa oculta, asentimiento intelectual de una realidad que no se ve, tiene la maravillosa seguridad de estar fundamentada en la verdad divina. Por eso, una vez más, la personalidad del testigo otorga, en este caso al creyente, una absoluta seguridad. No me puedo equivocar. Por eso los testimonios de fe del magisterio de la Iglesia continuamente encontramos expresiones como firmemente creemos, nos mantenemos firmemente nosotros la creemos, que pone de manifiesto la firmeza de la fe sobrenatural para la Iglesia. Aquí nos viene muy bien una cita de San José María Escrivá de Balaguer que les voy a leer. La fe, nos dice San José María, es maravillosamente luminosa y es como el comienzo de un idilio divino. Tener fe es señal de predestinación, de que Dios nos ama y quiere hacernos partícipes de su misma vida. Es una luz que viene a saciar las ansiedades del corazón humano y a darle una fecundidad divina. Se equivocan lamentablemente los que subrayan tanto la oscuridad de la fe y se equivocan porque la fe es sobre todo luz. En la fe sobrenatural el asentimiento es incondicional y firmísimo por la calidad de testigo. Siendo Dios infalible, lo que aprendemos por la fe es más cierto que las certezas metafísicas, que las certezas físicas, que las certezas morales, que todas las certezas que tengamos de la ciencia o que nos puedan llegar de la experiencia. Como dice Santo Tomás, mucho más cierto puede estar el hombre de las cosas que le dice Dios, que no puede equivocarse, que de las que vea con su propia razón, que puede caer en el error. Con todo, también aquí, el grado de firmeza dentro de la certeza depende de la gracia y de la colaboración humana. Es evidente, lo conocemos todos, hay gentes que están firmísimas en la fe, que no tienen ninguna duda, no han tenido duda en su vida. Otros que han tenido montones de dudas, otros que hemos podido pasar por ciertas etapas de la vida en que teníamos muchas dudas y luego llegamos a tener una certeza durante mucho tiempo y de repente se presenta alguna duda. Es normal. Es decir, no hay que asustarse por esto, pero sí hay que ir a los cimientos. Eso es muy importante. Dice Santo Tomás, con todo, cabe aquí el grado de firmeza dentro de la certeza que depende de la gracia y de la colaboración humana. Es evidente que existen personas con más firmeza en la fe que otras. Hoy, en nuestros días, desgraciadamente, por causas de los equivocados pensamientos modernos, algunos garrafalmente equivocados, materialismo, positivismo, relativismo, estructuralismo, etc., la duda, el agnosticismo, el sofisma, el absurdo, el desprecio de la lógica y no digamos el asesinato que han intentado algunos de la metafísica, pues acuden las certezas del hombre actual. No están seguros de nada porque no saben nada, ni saben cómo se sabe. Sin embargo, la fe no es fideísmo. No es solamente búsqueda crepuscular de una experiencia religiosa. Es posesión y certeza en la verdad y de la verdad. Lo repito porque esto es muy importante. Posesión y certeza en la verdad y de la verdad. El Papa Pablo VI aludía a esta tremenda, diríamos, inquietud, vamos a llamarlo así, o más que inquietud, situación del hombre inquieto de nuestros días. Decía, es algo grave, especialmente hoy, cuando el hombre no quiere aceptar sino aquello que comprende. Y no es ciertamente exacto, pues también el hombre moderno es más que nunca cliente y alumno de quien ejerce la autoridad en el campo científico. He comentado muchas veces cómo las dos grandes revistas mundialmente conocidas, Nature
science han tenido que pedir perdón por la enorme cantidad de hechos que han dado como verdades científicas que han resultado completamente equivocadas. Han tenido que pedir perdón. No tengo aquí el detalle, el dato concreto, pero ha salido en la prensa y ha salido en las revistas especializadas. Por lo tanto, debemos vivir de fe, dando crédito a la palabra de Dios, que naturalmente es un poquito superior a nuestra inteligencia, con dos observaciones. La fe puede ser oscura, pero no es ciega. Ve, como dice San Agustín, la fe tiene sus ojos, decía San Agustín. Y todavía más, la fe admite, esto es muy bonito, ser estudiada, escudriñada, confrontada con el saber natural, aplicada y diremos verificada en la experiencia de la vida. Vivida, la fe se convierte en luz. Amada, se convierte en fuerza. Meditada, se convierte en espíritu. Y por ello puede perfectamente, permaneciendo íntegra y pura, compenetrada con todas las honestas, nuevas y grandes transformaciones de la vida moderna, y se revela por lo que es, principio de vida eterna. Vamos a ver ahora razón y fe, ya lo estamos viendo, pero vamos a ver un poquito más el papel que tiene la razón y que tiene la fe en todo esto. Desde el primer momento de su existencia, la Iglesia, con su doctrina y con sus obras, y esto hay que decirlo porque hoy se tiene muy olvidado por una buena parte de la gente. La Iglesia, con su magisterio, siempre ha defendido la razón y siempre ha defendido la fe. La gran defensora de la razón ha sido, lo es y lo será nuestra Madre Iglesia con su magisterio. Hay muchos tontos que no lo saben, o que no lo ven, o que no lo quieren. La soberbia es inaudita y lleva una ignorancia verdaderamente espantosa, pero es la realidad. Y al mismo tiempo ha sido la gran defensora de la razón y de la fe. De la razón contra dos grandes o muchas enfermedades, fundamentalmente el racionalismo y el irracionalismo. Y de la fe contra el fideísmo. Personas que llegan a decir pues que solamente podemos conocer lo que podemos conocer con la fe. Y si no, no conocemos nada. Ha habido quien lo ha sostenido. Bueno, vamos a ver un poquito, es muy interesante porque de esto se habla poco. ¿Cómo podemos explicar las relaciones que hay entre la razón y la fe? Vamos a ver qué puede hacer la razón sin la fe. Hay personas que no tienen fe, no están bautizadas. Podrán tener una fe natural, pero una fe sobrenatural. Bueno, por lo pronto sabemos perfectamente que la razón puede caer en errores. Tú te habrás equivocado mucho y yo también me he equivocado mucho. Muchas veces he creído cosas que eran verdad y luego me he dado cuenta de que no eran verdad. Bueno, entonces, que la razón puede caer en errores es un hecho que demuestra la experiencia diaria. Todos los hombres nos equivocamos. Todos los hombres nos podemos equivocar. Por lo tanto, la razón tiene sus limitaciones. Hemos de ser conscientes y humildes reconociendo las limitaciones que tiene la razón. La razón no es la medida de todas las cosas, como decía aquel escritor de la antigüedad, ¿no? No es la medida de las cosas, se equivoca y por lo tanto no conviene fiarnos demasiado de las fuerzas del ingenio humano. La fe limita la autonomía de la razón de la misma manera que la criatura es limitada por el Creador. La razón, por tanto, no es completamente autónoma. Pero esto es normal. Todas las facultades que tiene el hombre son limitadas porque el hombre es limitado. Yo tengo una boca limitada, unos ojos limitados, unos oídos limitados, una sensibilidad limitada, una vida limitada. No me voy a escandalizar por eso, evidentemente, ¿no? La razón, por lo tanto, no es completamente autónoma, porque depende de un ser que no es autónomo, como es el hombre. Razón no es religión, ni se debe equiparar a ella. Sin embargo, la razón puede probar con certeza la existencia de Dios, la infinitud de sus perfecciones, la espiritualidad del alma y también la libertad del hombre. El uso de la razón precede, pues, a la fe y debe conducir a ella con ayuda de la gracia y de la revelación. Si la razón no es absoluta,
la libertad en su uso también estará condicionada. Estas afirmaciones no son más que verlo porque es la realidad, no suponen un ataque a la razón, sino precisamente la mejor defensa de la razón, puesto que no se hace otra cosa más que conocer, reconocer, defender la verdadera naturaleza que tiene la razón como don maravilloso que tenemos los seres humanos. Proclamar soberbiamente la absoluta autonomía de la razón es ser un estúpido de primera división. Es no tener ni idea de lo que se está diciendo. Proclamar soberbiamente, ¿no? Como decía el Papa, lo han dicho muchas veces, la inteligencia debe aceptar sus límites. Podríamos hacer una pequeña historia, un proceso, más o menos el siguiente. Con la inteligencia podemos y debemos llegar a la certeza de un principio necesario y absoluto que crea y gobierna el universo. Con la inteligencia podemos y debemos reconocer las pruebas históricas que demuestran la divinidad de Jesucristo y la misión divina de la Iglesia. Y a continuación, detenernos frente al misterio de la vida íntima de Dios, que siendo infinito, permanece siempre en claroscuro en su naturaleza y en su ser divino, es lógico. La inteligencia debe aceptar sus límites y su ley, que es de amor y de salvación. Pues bien, el magisterio de la Iglesia, que señala los límites de la razón, defiende al mismo tiempo su capacidad para la certeza, indicando que ésta no se apoya solo en la fe. Ya en 1347 condenaba los errores filosóficos de Nicolás de Autrecourt, quien afirmaba que las cosas naturales o de las cosas naturales no puede tenerse prácticamente ninguna certeza. Hombre, no olvidemos que alguien llegó a decir, y me parece que fue Kant, en algún momento, por lo menos lo he leído, no en Kant, pero alguien que en alguna biografía de Kant decía que cuando llegó a este conocimiento de que no podía conocer la realidad, decía que no podemos estar seguros ni de nuestra madre. Hombre, me parece un poquito exagerado, ¿no? Es verdad que necesito el testimonio de mi padre y de mi madre, pero un testimonio suficientemente serio para saberlo. Pues bien, para él, exceptuada la certeza de la fe, me refiero a Nicolás de Autrecourt, no había más certeza que la de los primeros principios, si acaso, o todo lo que puede resolverse en los primeros principios de contradicción, identidad y razón suficiente. También defiende la Iglesia con su magisterio la capacidad de la razón humana para conocer verdades filosóficas, los primeros principios, la existencia de Dios como verdad natural, la libertad del alma como hecho natural, la libertad del hombre como hecho natural, la creación, los milagros porque se pueden experimentar, la divinidad de la religión mosaica y la cristiana. Pues esto se puede casi con la razón. Igualmente, para conocer el hecho de la revelación, del que se refiere un conocimiento cierto, sin que sea suficiente la sobra probabilidad, es una cosa demasiado seria, como para que simplemente la digamos que es probable, ni la impresión puramente subjetiva, ni la sola experiencia interna, ni la pura experiencia privada. Es que yo he tenido revelaciones, pues tú las habrás tenido, pero yo no. La Iglesia rechaza todo indiferentismo liberalista de la religión. Las cosas no son iguales. Para la enseñanza de la Iglesia es de tal importancia el compromiso vital de la fe que exige, antes de su aceptación, conocer con certeza razonable y racional los preámbula fidei, los motivos para aceptar la fe. La razón humana, para no errar en asunto de tanta importancia, debe asegurarse diligentemente del hecho de la revelación, para que le conste científicamente que Dios ha hablado y pueda prestar un obsequio razonable. Esto lo escribió el Papa Pío IX en una encíclica Qui Pluribus en el año 1846. La Iglesia, dice el Papa León XIII, tiene sumo cuidado de que nadie sea forzado contra su voluntad a abrazar la fe católica, pues como advierte San Agustín y ya hemos comentado, nadie puede creer si no es voluntariamente. Esto lo dijo el Papa León XIII en la encíclica Immortale Dei. Como vemos, el magisterio defiende la libertad del acto de fe como exige la dignidad misma de la persona. Dios ha dado o nos ha dado como hijos suyos una categoría tal, una dignidad cuasi divina, que exige que esas facultades que tenemos las pongamos al máximo. Son talentos recibidos que hay que poner 100% al servicio de Dios. Bueno, pues ahora hemos visto lo que puede hacer la razón antes de la fe.
Ahora, ¿qué puede hacer la razón después de la fe? Esto se subraya con la famosa frase: la fe busca la razón. Las posibilidades de la razón ante la fe afectada son importantísimas, como acabamos de ver, han sido justamente destacadas y defendidas por la doctrina de la Iglesia, condenando el agnosticismo, el irracionalismo, que aparecen y reaparecen continuamente en el decurso de la historia. La razón explica, protege y defiende las verdades conocidas por la revelación, y después de aceptadas en la fe, tiene capacidad para conseguirnos una cierta inteligencia. Yo acepto, por revelación, por fe, la divina Trinidad, y luego, con la razón, lo ha hecho Tertuliano, lo ha hecho San Agustín, lo ha hecho Santo Tomás, lo han hecho muchos santos, y muchos tratan de explicar qué me puede decir la razón a propósito de todo esto, y me puede decir muchas cosas, que en la Trinidad hay tres personas divinas, una sola naturaleza, por tanto un solo Dios con tres personas divinas, que hay dos procesiones, que hay cuatro relaciones, que hay tres personas, que hay infinidad de misiones y otras muchas cosas. Eso uno lo puede ir deduciendo teológicamente y está en la teología de la Santísima Trinidad. Pues bien, como dice el Concilio Vaticano, la razón ilustrada por la fe, cuando busca, piadosa, cuidadosa y sobriamente, alcanza por don de Dios alguna inteligencia y muy fructuosa de los misterios, ya por analogía de lo que naturalmente conoce, ya por la conexión de los misterios entre sí y con el fin último del hombre, nunca, sin embargo, para entenderlos totalmente a la manera de las verdades que constituyen el propio objeto de la inteligencia. Esto lo dice el Concilio Vaticano I. Bien, entonces es importante tenerlo en cuenta. Este trabajo importantísimo solo puede hacerlo la razón debidamente cultivada, es decir, una razón que estudia, una razón que trabaja, una razón que no agarra cualquier filosofía estúpida por ahí, sino que realmente critica las filosofías que tienen su grado de estupidez y va buscando que el materialismo no me sirve, que el estructuralismo no me sirve, aunque haya cosas que pueden servir, por supuesto, que la filosofía de Santo Tomás sí me sirve, que la filosofía de Escoto sí me sirve, que la de Vitoria sí me sirve, que la de Santo Tomás sí me sirve, que la de los padres de la Iglesia me sirve, todo eso me sirve. En cambio, otras cosas que no me sirve, el agnosticismo, el irracionalismo, el materialismo absoluto, no me sirve, evidentemente que no. Eso está claro. Este trabajo importantísimo solo puede hacerlo una razón que verdaderamente se cultiva, que busca la verdad. Si vas buscando tonterías y estupideces, las vas a encontrar también, por supuesto. Pero hay que tener un buen cuidado. Por eso no conviene, lo decía Pío IX, exaltar más de lo justo las fuerzas de la razón humana, porque no olvidemos que el hombre ha caído, tiene y padece las reliquias del pecado original. Y si me sales con el cuento de que no hay pecado original, te diré con una frase de Chesterton que he repetido muchísimas veces, más o menos, que le decía a alguien que no estaba seguro del pecado original: pues mira, abre la ventana y asómate y lo verás. Es decir, no hace falta abrir mucho los ojos para darnos cuenta de cómo el pecado original influye en los hombres. La razón humana es una maravilla, pero ni es absoluta en su capacidad de comprender, ni radicalmente libre en su capacidad de proceder. Lo repito porque esto es muy importante. La razón humana es una maravilla, no la endiosemos. Ni es absoluta en su capacidad de comprender, ni radicalmente en su capacidad de proceder. Tiene sus límites, como los tiene toda la persona que por naturaleza o a la que por naturaleza pertenece. Por tanto, para ir acabando, las verdades reveladas no están sujetas a la razón, sino por encima de ellas, y por lo tanto no reciben su confirmación de aquella. Pero el papel de la razón es de primordial importancia. A ella pertenece la investigación filosófico-teológica histórica de lo razonable de la revelación. Sin la inteligencia de la fe no existe fe cristiana, no existe fe católica, que es siempre fe inteligente. Al no ver, la fe busca comprender. En la fe se da siempre un comienzo de explicación racional, pero la explicación de la razón jamás agota el misterio. Con su habitual claridad podemos terminar diciendo, o como con precisión lo señalaba Monseñor ahora San José María Escrivá de Balaguer, cuando dice en Surco 259, en el número 259 de su librito Surco: la fe es la humildad de la razón
que renuncia a su propio criterio y se postra ante los juicios y la autoridad de la Iglesia. Quisiera concluir esta plática o esta conferencia, como quieren ustedes llamarlas, centrándonos un poco en lo esencial. Lo esencial de lo que he dicho es que Dios le ha dado al hombre dos facultades maravillosas. Una es la inteligencia y otra es la voluntad. Y son maravillosas porque sin ellas no hay libertad, y sin libertad no hay responsabilidad. Al mismo tiempo, Dios, para ayudarnos, ha querido revelarnos ciertas verdades que pertenecen a su intimidad. A su intimidad pertenecen las grandes verdades de la revelación, como puede ser la Trinidad, y como puede ser la gracia, como puede ser su deseo de redimir al género humano, que luego se extiende a lo largo de la historia de la salvación, pues todo eso es muy claro. Y para eso decía que nos ha dado la fe, que es o puede ser natural cuando el testigo es y pertenece a la naturaleza, humana o creada, y sobrenatural cuando es un regalo que Dios nos hace porque nos va a hablar de su vida íntima. Por eso hemos comentado que en el acto de fe intervienen tres factores importantísimos. El primero es el sobrenatural, el testigo que nos habla, el don de su gracia que en, diríamos, verdades, porque son verdades, no las da para que nosotros las recibamos, si queremos. Y para recibirlas, así como me ha puesto la boca para recibir los alimentos, y los ojos para ver con la luz las cosas, y los oídos para oír los sonidos, me ha dado la inteligencia, la voluntad y la fe para comprender y para entender lo que Dios me va diciendo. Por eso, en el acto de fe interviene necesariamente la gracia sobrenatural con la que Dios me da su verdad íntima, lo que Él quiere revelarme. Esa verdad tiene que asentarse en el sujeto humano que está preparado para recibir las verdades, que es la inteligencia, el intus leyer, el leer dentro. Pero al mismo tiempo, como el objeto propio de la inteligencia es la verdad, es la evidencia, y estas verdades sobrenaturales no son evidentes, necesitamos que la gracia también, la ayuda de Dios, empuje la voluntad para que me diga, aunque no lo ves del todo, es razonable creer. Por eso hay en la fe unos preámbula fidei. Preámbula fidei es el esfuerzo y lo que la razón antes de la fe puede preparar esa llegada de la fe. Así como se prepara, no sé, se limpia la casa, se lavan los cristales para una recepción de una persona muy querida, de un personaje muy valioso. Bueno, pues eso es lo que hace el hombre. Ante el don maravilloso que Dios nos da, yo tengo que limpiar mi inteligencia y tengo que purificar mi voluntad y sobre todo tengo que poner mi corazón, porque aquí se trata de un idilio, se trata de un encuentro con una persona divina que me da el don de su revelación con sus verdades. Y al mismo tiempo que yo, como persona humana, debo mi ser a ese Dios. Es decir, tengo que partir de las dos bases. Lo que soy, no lo soy por sí mismo. Yo no soy el ipsum esse subsistens, que es el constitutivo formal o esencia metafísica, como dicen los filósofos de Dios. Yo soy un ser que depende de otro. He sido causado. Tengo una dependencia metafísica y metafísica entitativa en mi ser de Dios. Pero ese ser que Dios me ha dado, me ha dotado la inteligencia para conocer la verdad, la voluntad para provocar y querer el bien. Y me ha dado la libertad para que maravillosamente tenga esa responsabilidad meritoria de poderle decir a Dios que sí. Y al mismo tiempo, si quiero, puedo negarme a que Dios, a que acepte lo que Dios me dice y decirle que no. Por eso hemos dicho que no se puede querer, si no se quiere, no se puede creer. Hace falta creer para tener y aceptar lo que Dios nos dice. Si no quiero, no creo. Si no quiero entender, no entiendo. Pero si quiero entender y quiero creer y me dejo empujar por la gracia de Dios
Y ese talento que es la inteligencia, y ese talento que es la voluntad, los gasto, no en una ideología estúpida, como la de género, perdón, una ideología estúpida como y asesina como el materialismo y el socialismo, que son asesinos, hay que decir, no digo que todo socialista, hay muchos tipos de socialismo, pero vean ustedes la historia, no estoy mintiendo. Nos damos cuenta que todos los totalitarismos, todas las dictaduras acaban siempre en sangre. Esto es lo que quiero decir y en lo que podemos ir resumiendo lo que hemos dicho esta tarde. Los tres elementos, gracia, inteligencia, voluntad, el corazón como centro de la personalidad y la libertad maravillosa que Dios me ha dado, tengo que utilizarlos con mi razón para utilizar mi fe, con mi fe para utilizar mi razón. Y de esta manera ir progresando, ir conociendo, para que, como decíamos al principio, en este año de la fe, los cristianos podamos conocer maravillosamente, lo mejor que podamos, conocer apasionadamente nuestra fe, amar apasionadamente nuestra fe, vivir apasionadamente nuestra fe y también transmitir apasionadamente nuestra fe.